Quería darle la bienvenida a Richard, ¿vale? Para aquellos que no lo conocen, aunque creo que sí, aunque sí que es verdad que ya nos acompaña varios sábados. Richard es la primera vez, no, la primera vez no, ya ha tenido, para aquellos que vinieron un viernes, una reflexión y hoy nos tiene acompañados también, como habrán visto en las publicidades, nos acompañará hoy, mañana y el sábado, ¿vale? Él es un chico que le gusta estudiar mucho la Biblia, ya me imagino que hoy o mañana o el sábado pues contarás parte también, está bueno que cuentes por qué te ha interesado también tanto estudiar la Biblia, hacer cursos, porque no solamente él estudia en casa, sino que también se ha apuntado a cursos de teología, que lo ha hecho obviamente junto con incluso ancianos, pastores y demás, y él se ha apuntado a esos cursos, entonces tiene también este ánimo de poder compartir en este caso, en este seminario de 10 días, pues terminarlo con Liz, y es un privilegio poder contar también con su presencia, así que nada, no hace falta mucha presentación porque ya lo conocemos y queremos darle ahora sí el espacio a él. Hoy tendremos el día 8, ¿vale? Así que estamos contentos de estar contigo en esta noche también y que el Señor pueda acompañarte y pueda guiarte, ¿vale? Así que nada, ánimo y que puedan compartir y que tengamos un lindo momento de reflexión de la palabra. Muchas gracias, pastor. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Antes de empezar, quería pedirles perdón por la pinta que tengo. Pensaba venir en camisa y en pantalón todos los días, pero no estaba consciente de que hacía frío. Y pues, no sé, tuve que venir así porque si no me da frío aquí, me da hipotermia. Entonces, me disculpan. ¿Cómo les ha ido hasta hoy jueves? ¿Cómo les ha ido en la semana? ¿Bien? ¿Todo bien? Yo les quería contar una pequeña anécdota, un poco graciosa, pero pues para empezar así, ¿verdad? Rompiendo el hielo. Resulta que hoy en la casa a mi hermano, ¿cierto? Le llegó un juguete, un tiburón, y él quería estrenarlo, ¿verdad? En el agua, en la hucha, y terminó tapando la hucha e inundó toda la casa. Y entonces pues era un lío ahí para limpiar toda el agua, pero en fin, aquí estamos, ¿verdad? Para escuchar una pequeña porción de su palabra, de la Biblia, y también para escuchar las alabanzas y los himnos, ¿cierto? No sé si quisieran hacer otra oración en sus puestos. Querido Señor, muchas gracias porque nos das la vida, porque hoy podemos estar aquí parados con vida y con salud para poder predicar una vez más, poder aprender más de tu palabra, Señor, poder escudriñar más en esas lecciones de la Biblia y del libro de Hechos, Señor, en estos 10 días de oración que a veces nos falta profundizar más y reflexionar. Ayúdanos a poder comprender y a poder juntos ser más unidos y amarnos más entre hermanos. En el nombre de Jesús, amén. El día de hoy, ¿cómo titulaba? El día de hoy decía por título, amemos a nuestra familia de fe, como lo hace ¿quién? Como lo hace Jesús. Y quisiera que leyéramos el versículo del día de hoy, que lo encontramos en Hechos capítulo 2, Hechos 2, versículos 41 al 47. Dice así, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón,
alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No sé si se pueda apagar esta luz de arriba. Esta, gracias. ¿Se mira muy oscuro? Es que me está resplandeciendo mucho en el ojo. Bueno, que si no me empieza a salir lágrimas y leyendo ya aquí. Hechos 2, o bueno, no solo Hechos 2, sino todo el libro de Hechos, habla acerca, ¿verdad?, de la historia de la iglesia, pero específicamente el capítulo 2 enfatiza bien en lo que es la iglesia, cuando la iglesia nace, pero bajo la dirección del Espíritu Santo, ¿ves cierto? Y no se trata solo de un crecimiento numérico, porque aquí también menciona que se bautizaron más de como 3.000 personas. Y hoy en día es muy difícil que en una campaña evangelística, así venga el pastor Bullón o un pastor muy famoso, es muy complicado, ¿cierto?, que se bauticen todo este número de personas. Pero el texto no quería enfatizar en eso, sino más bien en una transformación espiritual profunda para la iglesia creyente en ese momento. Aquellos creyentes no eran perfectos, pero estaban completamente dependientes del Señor Jesús, ¿verdad? Y estaban rendidos a cumplir la obra y a repartir el Evangelio. ¿Qué creen, hermanos, que ocurre cuando un pueblo ora junto, cuando persevera junto y está unido? ¿Qué creen que pasa? Sean cosas maravillosas, ¿cierto? ¿Qué más? Bien. Me gustaría que dividiéramos esta reflexión en 3 lecciones importantes que podemos ampliar para nuestra vida, que podemos aplicar en nuestra propia vida personal. La lección número 1 dice: la hermandad aumentaba y su amor unos por otros. Quiero que leamos, que abramos nuestras Biblias y leamos el versículo 41, 42, 44 y 45. Dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y el versículo 44 sigue diciendo: todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes, lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. El texto dice que los que recibieron su palabra, es decir, que fueron bautizados y se sumaron al pueblo fiel creyente, dice que recibir su palabra no es solo un acto intelectual que nosotros digamos, bueno, voy a pedirle al pastor o al anciano que venga a mi casa y me dé la fe de Jesús, los estudios bíblicos, ¿verdad?, sino que esta decisión es una entrega completa de nuestra vida a Jesús, ¿cierto? Porque el siguiente paso es aceptar a Jesús en nuestro corazón y descender a las aguas bautismales, ¿verdad? Este acto dio un nuevo origen a una comunidad muy grande, como podemos ver que hubo muchos creyentes ese día que se unieron. Y no por intereses humanos, porque les favoreciera o porque dijeran, vengan, aquí les va a ir muy bien y aquí les va a ir muy bien y les vamos a dar muchas cosas buenas y gratis. No, ellos lo hacían por conseguir una experiencia espiritual compartida, por crecer, como dice la hermana Sandra, espiritualmente cada uno y así mismo grupalmente. Esta hermandad crecía porque primero permanecían en la doctrina. ¿Ustedes creen que los apóstoles le enseñaban a este pueblo doctrinas falsas? No, ¿cierto? Ellos habían estado todo este recorrido al lado de Jesús y habían aprendido de él, y por eso de lo que sabían le enseñaban al pueblo. No eran doctrinas falsas. La verdad los unía. ¿Cuál es la verdad? Cristo Jesús, su palabra, ¿cierto?
Eso los unía a la iglesia. También perseveraban en la comunión, es decir, que no caminaban solos. No era que se miraran o que se reunieran y se miraran y entonces decían ya estamos unidos. No, ellos constantemente estaban unidos, no solo presencialmente, que se podían dar la mano, un abrazo, sino también a través de la oración, ¿verdad? Y ellos también compartían lo que tenían, compartían sus propiedades y las cosas que tenían para ayudar al necesitado. El amor era visible, no era falso ni era fingido, porque tienes que darle esto a esta persona y te vamos a aceptar. No, no era eso, era un amor visible, un amor real y concreto más que todo. Me gustaría hacerles una pregunta. De los versículos que acabamos de leer, hay varias cosas que la iglesia hace que nos podemos dar cuenta por qué era tan unida y tan junta. ¿Qué cosas hacía la iglesia? Hay 5. Oración, primera. Segunda, sí, sí, también. 3, esa, la tercera, faltan 2. Esa está incluida también en de compartían sus propiedades y al necesitado. Faltan otras 2. Están en el versículo. La otra dice que estaban en comunión unos con otros, no sé si lo han dicho. Y la última, el partimiento del pan. Bastantes cosas dice que hacía esta iglesia, que hacía que ellos estuvieran unidos, ¿cierto? Para que veamos, y ahora vamos a ver, para que no tengamos excusas, porque hay muchas cosas que podemos hacer y hay otras que no por la época. Y me gusta también pensar que esta iglesia impactaba a otros. A veces ni siquiera nosotros mismos con nuestra vida, con nuestro testimonio, con mi testimonio, no impactamos al vecino, a la vecina o a nuestro amigo o a nuestros familiares. Y si no lo hacemos nosotros, ¿cómo queremos que en la iglesia, con nuestros hermanos, impactemos a la comunidad o a la zona que está aquí en el pueblo o en la ciudad? ¿Cómo pensamos hacer eso? Me gusta también el versículo que dice Salmo 133, Salmo 133:1, un versículo bastante conocido. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos en armonía. Amén. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos en armonía. El amor cristiano, ¿ustedes creen que es teórico? No, ¿verdad? No se hacen teorías, se expresa en sacrificio, en voluntad, por amar a las personas, en generosidad, en ser sensibles hacia la necesidad de la persona que veo que está en un apuro, en una necesidad ya sea económica o espiritual. Muchas veces decimos, sí, yo ayudo a la gente, pero muchas veces decimos, yo ayudo, yo le doy unas moneditas al que está sentado en la calle, ¿verdad? Pero lo más importante, cuando mi familia, mis hijos o mi esposa, mis amigos tienen una necesidad, no estamos ahí para ayudarles. Y eso es lo que necesitamos, mis hermanos. Ayudar a quien sea en su necesidad, ayudarle en lo que podamos, con lo que tengamos. Por eso esta iglesia, por eso estos creyentes crecían mucho, porque el amor los atraía, ¿cierto? Ahora sí quiero hacer la pregunta, ¿cuál de estas prácticas mencionamos de las 5, cuál de las 5 cosas que hacía la iglesia no podemos hacer hoy por la circunstancia, ¿verdad? Sabemos que nosotros podemos estar en comunión, ¿cierto que sí? Eso no es imposible. ¿Podemos orar unos por otros? Claro que sí. Tal vez no podamos comer todos los días juntos, pero podemos cada día, ¿cierto? Estudiar nuestra Biblia y orar por los hermanos.
Tampoco por la época o por las circunstancias no podemos decir voy a vender mi casa y se la voy a dar a la hermana, ¿cierto? Pero podemos ayudar con una bolsa de comida, con un mercado, como iglesia, ¿verdad? Saliendo a llevarle a familias necesitadas una palabra de esperanza, a ir allá a sus casas, ¿verdad? Y decirle, mira, vamos a orar contigo, vamos a cantar unos himnos y aquí te hemos traído algo, eh, una bolsa de arrocito, de frijoles, ¿cierto? Aceite para cocinar y ayudarle a la gente con lo que podemos. No había más, ¿cierto? Si ya las dije todas. Y quiero pasar al punto número 2. Dice que a pesar de todo, ellos eran unidos. Un poco de redundancia, pero es bueno profundizar bien. Hechos 2, 46, el versículo 46 de Hechos 2, versículo 46 dice, perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Saben? La unidad de esta iglesia primitiva no se basaba en la comodidad y nosotros a veces se nos olvida eso. La iglesia no tenía, esa iglesia en ese entonces, no tenía esta bendición de tener un local, ¿verdad? Específicamente para esto, para venir, para cantar y para estudiar la Biblia. No tenían esta posibilidad. Me imagino que a veces decían, me voy a reunir en la casa de la hermana o me voy a reunir esta noche, la reunión será en la casa del carpintero, ¿cierto? Me imagino que era así. O a veces no creo que ellos tuvieran sillas para todos, ¿verdad? Y eso que a nosotros aún nos faltan. Ellos me imagino que hasta tendrían que estar parados. Ni siquiera tenemos este maravilloso equipo de megafonía, ¿verdad? A mí a veces me impresiona cuando leo lo de la palabra de el monte, de las bienaventuranzas, y yo digo, con tanta gente, ¿cómo harán? Habrá personas que se quedarán sin escuchar lo que decía Jesús, ¿cierto? Habrá personas, porque yo no creo que Jesús tuviera una voz tan fuerte. Pero entonces es bueno, ¿cierto?, pensar en eso y agradecer al Señor por lo que tenemos, por las bendiciones que nosotros tenemos. Esta iglesia no se basaba en la comunidad, sino en la perseverancia. En la perseverancia, eh, hermano Medardo, ¿a usted qué se le ocurre en la mente cuando escucha la palabra perseverancia? No decaer, persistir, siempre ser ayudado por el Espíritu de Dios. Claro que sí, la perseverancia eh, habla acerca de la constancia, de la intención y del compromiso que debemos tener. Me gustó mucho el sábado cuando Miriam pasó al frente y dijo, ¿cuánto estamos dispuestos a dar nosotros? No solo en este ámbito de local, sino en nuestra vida personal o con los hermanos, ¿cuánto estamos dispuestos nosotros a dar por Jesús? ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar? Pues el Señor Jesús, nuestra comodidad, nuestra familia, nuestras cosas materiales, ¿verdad? ¿Qué compromiso tenemos con la obra y con la misión? Me imagino que también en esa iglesia había problemas externos, claro que sí. En esa época me imagino que había problemas porque los romanos no querían que ellos predicaran, ¿verdad? Porque se los iban del otro lado, ¿cierto? ¿Habría problemas entre ellos mismos como iglesia? ¿Qué creen ustedes? Claro que sí, ¿verdad? No era una iglesia santa. Había errores, por supuesto. Pero lo bueno de ellos es que eso no hacía que se separaran. Ellos aún así, a pesar de las circunstancias, seguían juntos y no perdían la fe y la esperanza. Jesús, antes de ir a la cruz, oró y dijo las palabras que están en Juan 17, 21. ¿Algún hermano que lo quiera leer, por favor? Juan 17, 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí
y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Gracias. Para que todos sean uno y para que el mundo crea, ¿cierto? La unidad no es un sentimiento, dice esta frase, es una decisión espiritual. Y el apóstol Pablo en Filipenses 2:2, a ver si lo puedes despertar. Filipenses 2:2, sí. Completar mi gozo, siendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, siendo la misma cosa. Gracias. Sí, gracias. Unánime sintiendo una misma cosa. No significa pensar todos igual, sino creer en Jesús y tener el mismo espíritu. No sé si hayan visto esas imágenes que tienen moralejas, donde hay, por poner un ejemplo, una cuchara dando un discurso y hay una multitud muy grande escuchando el discurso, pero toda la multitud son cucharas. ¿Qué quiere decir? Que a veces decimos, ojalá que todos piensen igual, que todos tengan los mismos propósitos. Y no, no es lo correcto, porque si fuera así, ¿qué seríamos entonces? Unas máquinas, unos robots programados. Y el Señor Jesús nos creó así, tal como somos. Y en Génesis podemos ver que cuando creó a Adán y a Eva, le dio la decisión a Adán, tanto a Eva, decir, tú verás si coges el fruto o si no lo coges, si lo quieres comer o no, es decisión tuya. Yo te voy a dejar, porque nosotros tenemos algo que se llama, ¿el qué? El libre albedrío, ¿cierto? Nosotros tenemos la decisión si queremos pensar igual o no. Por eso decíamos que a la hora de querer ir yo a la iglesia, de querer participar de los cultos, no es porque me obligue mi mamá, ni mi papá, ni nadie. Es una decisión mía que es entre yo y el Señor Jesús. En nuestra experiencia en la iglesia, como hermanos, ¿qué cosas hacen que dejemos de estar unidos? ¿Qué pone en peligro nuestra unidad como iglesia? El orgullo, la falta de amor, ¿qué más? Egoísmo, la envidia, ¿cierto? Falta de perseverancia, los chismes, juzgar, ¿cierto? Sin conocer a las personas. La oración sincera nos confronta. Es muy difícil orar sinceramente, ¿cierto? Oramos cuando alguien nos lo pide o cuando es necesario. Oramos normalmente unos 2 o 3 minutos. Y a veces uno escucha esos videos que le aparecen en YouTube de esos pastores que dan reflexiones cortas de 1 minuto y le dice, en esta semana te pongo un reto, ora 15 minutos. Y a uno se nos hace difícil, ¿verdad? Poder hacerlo porque no estamos acostumbrados a orar. Y si nosotros llegáramos al cielo, aunque no vamos a llegar así, pero si estuviéramos en el cielo así no aguantaríamos ni siquiera un día delante de la presencia del Señor porque no estamos acostumbrados a estar en comunión con Jesús, ¿verdad? Y no solo a nivel personal, sino también en la iglesia. Y para ir terminando con la última lección, dice que ellos juntos servían con alegría y cada vez venían más. Los últimos 2 versículos, versículo 46 y 47 de Hechos 2, dice, perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Amén. El servicio de la iglesia primitiva no era forzado ni tampoco era obligado. Ellos lo hacían porque realmente sentían amor unos por los otros, ¿cierto?
porque realmente no es que dijeran, vende tu casa y dásela a ese hermano, no, ellos lo hacían desde su corazón, con un verdadero amor mutuo por su hermano, sintiendo simpatía por él, ¿cierto? Que estaba en estas condiciones. Y también lo hacían con alegría. A veces, muchas veces, yo no trabajo, pero hay personas en el trabajo que ni siquiera hacen lo que están haciendo con alegría. Y sin embargo, llega alguien nuevo y parece que las cosas le van bien, va mejorando, va ascendiendo, y entonces nos da envidia y decimos, no, pero este ¿qué está haciendo? Yo soy mejor que él. Él no debería, ¿cierto?, tener este nivel, porque nos falta también humildad. Nos falta mucha humildad hacia las personas. ¿Y quién es el que nos da el amor, la humildad y la alegría? El Señor Jesús. Por eso aquí tengo este versículo de Nehemías 8:10. No sé, pastor, no sé si lo puedas proyectar. Muy bonito ese versículo que me gustó. Nehemías 8:10. Bueno, para que lo dejes ahí. Dice, el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Amén. Me pareció bonito este versículo. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. O sea que nuestra fuerza depende del gozo de Jehová, del gozo del Señor Jesús, porque Él es amor, ¿cierto? Y también Él es gozo. Y si nosotros tenemos amor y gozo, vamos a servir a nuestros hermanos con humildad, con sencillez de corazón. Este gozo se convierte también en testimonio, y el texto de la Biblia dice que ellos alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo. Y como resultado de esto, ¿qué ocurría? Se añadían cada vez más personas a la iglesia, ¿verdad? Crecía la iglesia. ¿Y el crecimiento era obra de quién? Del Espíritu Santo y del Señor Jesús. Pero nosotros teníamos la voluntad. Nosotros teníamos la voluntad de querer ir, de querer hablar a mi amigo, a mi hermano, darle un corto versículo de la Biblia y decirle, mira esto y lo otro, ¿cierto? Nosotros tenemos la voluntad de poder hablar y tenemos lengua, ¿cierto? Podemos usarla para muchas cosas y también tenemos las fuerzas para poder llevar el Evangelio a otras personas que no han escuchado hablar acerca de Jesús y de su gran amor por nosotros. Cuando la iglesia ama, permanece unida y sirve con gozo, Dios se encarga del resultado. ¿Cierto que sí? Dios se encarga del resultado. Y una iglesia que ora junta, dice este texto, aprende a servir sin competir, sin compararse, sin buscar reconocimiento. Y el servicio se convierte en oración. Hechos 2 no solo es un relato bíblico, una historia de tantas que hay en la Biblia, sino también es un modelo espiritual para nosotros mismos, personalmente y también como iglesia. Nos enseña que cuando la iglesia persevera en oración, vive el amor de Cristo y permanece unida, ese amor inevitablemente se va a reflejar a otros cuando veamos a esa persona, cuando dialoguemos con ella. Y en estos 10 días de oración, ese es el llamado que nos hace, ¿cierto? Para que como iglesia podamos estar más juntos, más unidos, más estrechos unos con otros y pues asimismo prepararnos para la pronta venida del Evangelio. Amén. Me gustaría terminar con una dinámica oración. No sé si sería posible que nos hiciéramos en grupos de a 4. Sí, si fuéramos impares, pero en grupos de a 4 y oramos, o bueno, oran allá en sus grupos y yo termino con una oración aquí. ¿Les parece?